¿Alguna vez has sentido en tu corazón que a pesar de tu generosidad, algo no está bien? Sabemos que el Señor nos llama a dar, a compartir con los necesitados, a ser luz en medio de la oscuridad. Pero también nos advierte con amor y firmeza que no toda mano extendida proviene de un corazón sincero. A veces, lo que parece una súplica esconde una trampa, y lo que parece compasión puede transformarse en agotamiento espiritual. Hoy, el Señor quiere abrirte los ojos, porque no todo el que pide tu ayuda la merece. Hay corazones endurecidos, intenciones que no vienen de Dios, personas que no buscan ser restauradas, sino aprovecharse de tu bondad. ¿Te ha pasado que ayudas y luego te sientes drenado, sin paz, sin fuerzas? Eso no es casualidad. Hay señales, hay advertencias que la palabra de Dios nos deja claramente marcadas. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por un sendero de discernimiento. Vamos a descubrir 7 tipos de personas que, según la Biblia, no deberías ayudar. Personas que no desean redención, sino manipular tu compasión. Y al final hablaremos de una clase más, quizás la más peligrosa de todas, porque puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Pero antes, te animo a hacer una declaración de fe. No es solo un gesto, es un acto espiritual. Escribe con tu corazón: Señor, dame discernimiento, porque ese clamor puede cambiar tu vida, puede protegerte del desgaste, puede despertarte ante las tácticas del enemigo. Y mientras más personas escriban estas palabras, más hijos de Dios serán alcanzados por esta verdad que libera. Si este mensaje toca tu espíritu, compártelo, no para engrandecer nombres humanos, sino para que otros también despierten. Porque el enemigo sabe disfrazarse de necesidad, de amistad, incluso de piedad. Pero hoy, con la luz de la palabra, vamos a desenmascararlo. ¿Estás preparado para ver lo que muchos prefieren ignorar? Entonces abre tu alma, porque lo que vas a oír no solo te dará sabiduría, puede devolverte la paz. Número 1, el necio. El primer tipo de persona que no merece tu ayuda es aquel que ha cerrado su corazón a la verdad. Hay personas que, aunque vean la luz, prefieren la oscuridad. Tú les hablas con amor, les das consejo, les extiendes la mano una y otra vez, pero sus oídos están sordos y su alma endurecida. No es ignorancia, es rebeldía, no es falta de oportunidad, es desprecio al consejo de Dios. En Proverbios 14:7 está escrito: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. El necio no es solo aquel que se equivoca, sino el que se aferra con terquedad a su error, el que desprecia la corrección, el que se burla de la verdad, el que arrastra consigo a quienes intentan ayudarlo, como un barco con agujeros que se hunde y aún así se niega a ser rescatado. Tú te acercas con un corazón lleno de compasión, le compartes la palabra, le ofreces oración, consejo, dirección, pero su respuesta siempre es la misma: excusas, quejas, justificaciones, no escucha, no cambia, y lo peor, te arrastra con él, porque su terquedad no solo lo destruye a él, también puede apagar tu fe, robar tu gozo, secar tu esperanza. Imagina una tierra seca, agrietada, endurecida por años de rechazo a la lluvia. Tú riegas y riegas con lágrimas, pero nada brota. Así es el corazón del necio, nada germina. Y llega un momento en que seguir regando esa tierra es perder la semilla que Dios te dio. El peligro no está solo en que él no cambie. El verdadero riesgo es que, en tu deseo de ayudarlo, termines tú mismo contaminado por su incredulidad. Porque cuando nos aferramos a salvar a quien no quiere ser salvo, nos agotamos. Y el enemigo usa ese agotamiento para debilitarnos espiritualmente. ¿Cómo saber si estás tratando con un necio? Observa sus frutos. No acepta corrección,
no reconoce sus errores, culpa a otros, tropieza una y otra vez en la misma piedra, no por falta de aviso, sino por soberbia. No se deja moldear por el Espíritu Santo. Y tú, por más que ores, aconsejes, ayunes, ves que nada cambia porque Él no quiere cambiar. La palabra es clara: aléjate, no por falta de amor, sino por obediencia. Porque el amor verdadero también sabe decir basta. También sabe cerrar una puerta cuando el Señor así lo indica. Y tú necesitas fuerzas para seguir ayudando a quienes sí desean ser transformados. No te desgastes por quien ha decidido vivir en su necedad. Ofrécele tu oración, pero no tu paz. Entrega su caso al Señor y sigue adelante. En ocasiones, ayudar no solo es inútil, sino también peligroso. Cuando extendemos la mano a alguien que no quiere ser rescatado, corremos el riesgo de ser arrastrados con él al abismo. La palabra de Dios no nos manda a convencer al necio, nos exhorta a apartarnos, porque hay momentos en los que la verdadera sabiduría no está en insistir, sino en retroceder, en permitir que las consecuencias hablen más fuerte que nuestras advertencias. Número 2. Hay personas que no merecen nuestra ayuda porque su corazón está lleno de manipulación. Se acercan con voces suaves, promesas de amor, gestos de cercanía, pero tras esa apariencia hay trampas. La Escritura nos da un ejemplo claro: Dalila. En Jueces 16:15, ella lanza una pregunta envenenada con manipulación emocional. ¿Cómo puedes decirme que me amas si tu corazón no está conmigo? Dalila no buscaba cuidar el corazón de Sansón, buscaba quebrantarlo. Cada vez que decía te amo, enterraba más profundo el puñal de su traición. Fingía necesidad para disfrazar su ambición. Quería el secreto de su fuerza, no su bienestar. Así actúan los manipuladores. Convierten el amor en un arma, las palabras en lazos, el dolor en cadenas. Hacen sentir culpable a quien no cede. Presionan con lágrimas, reproches y supuestas necesidades urgentes. Y quienes caen bajo su influencia terminan sacrificando su paz, su energía, incluso su destino. Porque cuando ayudas a un manipulador, nunca es suficiente. Siempre querrán más. Dalila no se detuvo en un intento. Insistió, lloró, rogó hasta que Sansón cedió. Y al hacerlo, perdió su fuerza, su propósito y su llamado. La lección es clara: no toda expresión de amor nace del amor. No toda necesidad es sincera. Hay quienes se visten de vulnerabilidad para atarnos a su voluntad. Y si no aprendemos a discernir entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de afecto, podemos perder más que nuestra paz. Podemos perder el rumbo que Dios trazó para nosotros. Por eso, el Señor nos llama a ser sobrios, a vigilar, a no dejarnos cautivar por voces dulces que esconden intenciones oscuras. Porque quien realmente te ama no usará la culpa como moneda de cambio. Y quien verdaderamente necesita ayuda no exigirá que sacrifiques tu alma. Número 3. Hay otro tipo de persona que no merece tu ayuda, y es el engañador. Ellos llegan con sonrisas bien ensayadas, con palabras suaves como la seda, con gestos que simulan bondad, pero detrás de esa fachada hay intereses ocultos. En Hechos capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira, quienes intentaron engañar al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad, llevaron parte del dinero a los apóstoles y dijeron que era todo. Querían ser vistos como generosos, sin serlo de verdad. No buscaban honrar a Dios, sino obtener honra para sí mismos, sin pagar el precio de la integridad. Pedro, guiado por el Espíritu, los confrontó. Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos 5:3.
lo grave no era la cantidad retenida, sino la mentira que escondieron tras un gesto aparentemente piadoso. Así operan los engañadores. Se visten de luz, pero caminan en tinieblas. Se presentan como si fueran parte del pueblo de Dios, pero sus corazones están lejos. Hablan como si buscaran lo mejor, pero sus intenciones están contaminadas por el ego, la codicia o la ambición. El peligro de ayudar a un engañador es que, al hacerlo, validamos su mentira, alimentamos su farsa y, peor aún, podemos ser arrastrados en su caída. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. No toda sonrisa es sincera, no todo gesto amable viene de Dios. A veces, lo más espiritual que podemos hacer no es tender la mano, sino cerrar la puerta. No es dar, sino detenernos y orar. Porque el enemigo también sabe disfrazarse de oveja, y solo aquellos que escuchan la voz del buen pastor pueden evitar ser devorados. Buscan acercarse a nosotros con palabras dulces y gestos generosos, pero detrás de esa fachada hay una intención oculta, un deseo de obtener sin dar, de manipular sin ser descubiertos. Y cuando caemos en la trampa de ayudarles sin discernimiento, sin orar primero, nos convertimos en cómplices de su engaño. Les damos alas para seguir mintiendo. Les abrimos puertas que usarán para fines egoístas. Y cuando la verdad sale a la luz, porque siempre sale, quedamos nosotros también expuestos. La historia de Ananías y Zafira nos recuerda que no todo el que da lo hace con un corazón sincero, que no todo el que habla de Dios vive en su verdad. Por eso debemos clamar por discernimiento al Espíritu Santo, porque el que engaña termina siendo engañado por su propio corazón, y el que vive de apariencias acaba cayendo en ruina. Número 4. El tipo de persona que no merece tu ayuda es el interesado. En este caminar de la vida hay quienes se acercan no por amor, no por amistad genuina, sino por lo que puedes ofrecerles. No buscan tu alma, buscan tus recursos, no desean tu compañía, desean tus beneficios. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, vemos a las multitudes seguir a Jesús no por lo que Él era, sino por el pan que les dio. Ciertamente, les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Juan 6:26. No estaban interesados en la verdad, en el arrepentimiento, ni en el reino. Solo querían más provisión, más milagros, más pan. A los ojos de ellos Jesús no era el Mesías, sino un proveedor. Así actúan los interesados. Se muestran leales, se presentan como amigos fieles, como familia cercana, pero solo mientras sigas proveyendo. El día que no tengas qué ofrecerles, desaparecen. Ayudar a estas personas sin discernir puede alimentar su egoísmo, puede fortalecer una actitud de exigir sin transformar, porque el interesado no quiere cambiar, no busca crecer, solo desea recibir. Y cuando no obtiene lo que quiere, su gratitud se convierte en queja, en reproche, en manipulación. Pero Jesús no les dio más pan, les dio la verdad. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Esa es la lección. A veces la verdadera ayuda no es seguir dando lo que el otro quiere, sino ofrecerle lo que su alma necesita: corrección, verdad, dirección. Porque el que vive buscando beneficios temporales nunca conocerá la plenitud del amor, ni sabrá lo que es agradecer. Discernir entre el necesitado genuino y el aprovechado no es falta de compasión, es sabiduría. Porque cuando el pan se termina, el interesado se va, pero el que busca la verdad permanece. Número 5. El tipo de persona que no merece tu ayuda es el perezoso. La compasión es un reflejo del corazón de Cristo, pero hay una diferencia profunda entre quien está atravesando una temporada difícil y quien elige la comodidad de la inacción. La palabra es clara. El que no quiera trabajar
que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. No es dureza, es un principio divino. Cada persona debe asumir la responsabilidad de su vida, pero el perezoso se resiste. Espera que otros hagan por él lo que él no quiere hacer. Vive del esfuerzo ajeno, mientras su propia alma se marchita en la apatía. Son los que siempre tienen una excusa, que siempre postergan, que esperan la ayuda perfecta, el momento perfecto, la señal perfecta, sin mover un solo dedo. Y mientras esperan, los días pasan, las oportunidades se escapan y sus vidas siguen estériles, sin fruto, sin cambio. Dios no bendice la pereza, porque la fe verdadera siempre produce acción. Y quien recibe ayuda sin disposición a avanzar, termina acomodándose en el estancamiento. Ayudar a alguien que ha decidido vivir en la pereza no es un acto de bondad, sino muchas veces una forma inconsciente de alimentar su caída. Porque cuanto más intervenimos para evitarle las consecuencias, más retrasamos su despertar. Cada vez que resolvemos su problema, le enviamos un mensaje equivocado. No tienes que cambiar, no tienes que esforzarte, siempre habrá alguien que te salvará. Pero la palabra nos recuerda en Lucas 15:17 que el hijo pródigo no volvió al hogar por los consejos, sino por el hambre. No fue el padre quien corrió a buscarlo cuando estaba en su rebeldía. No envió emisarios ni cartas de súplica. Lo dejó tocar fondo, porque hay corazones que solo aprenden cuando ya no queda nada que perder. Y tú, hermano, ¿cómo saber cuándo extender la mano y cuándo retirarla? El discernimiento que viene del Espíritu Santo es vital. Si ves en la otra persona un anhelo genuino de cambio, una búsqueda sincera de transformación, entonces sí, ofrece tu ayuda. Pero si lo único que hay son promesas vacías, excusas repetidas y una conducta que se repite como un ciclo sin fin, entonces tal vez la verdadera ayuda sea dar un paso atrás. Dejar que sienta el peso de sus decisiones, no para castigarlo, sino para que descubra por sí mismo el valor del esfuerzo y la dignidad del trabajo. La gracia de Dios no se manifiesta en sostener al que no quiere caminar, sino en fortalecer al que se levanta con decisión. Porque la provisión divina fluye en el terreno del compromiso, no en el sofá de la comodidad. Número 6. Hay un tipo de persona que puede drenar tu paz y corromper tu espíritu si no pones límites. Es el conflictivo, el que se alimenta del caos, el que convierte cualquier conversación en un campo de batalla. Personas que, en vez de buscar la unidad, esparcen división, que con sus palabras disfrazadas de verdad siembran duda, enfrentamiento, orgullo. Así fue Coré, según Números 16. Aunque era parte del pueblo de Dios, se levantó contra Moisés y Aarón, no por justicia, sino por ambición. Reunió a otros, susurró cuestionamientos, sembró sospechas. ¿Acaso ellos son los únicos santos?, decía, con un tono que aparentaba celo por Dios, pero que escondía rebelión. Moisés no se defendió con gritos ni con poder humano. Cayó rostro en tierra, lloró y dejó que fuera el Señor quien juzgara. Y fue Dios mismo quien actuó. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a los suyos. No ignores esta advertencia, amado en Cristo. Quien siembra división no busca sanar, busca controlar. Quien vive en la contienda no quiere restaurar, quiere destruir. Y si tú decides involucrarte en sus luchas, puedes quedar atrapado en una guerra que no te pertenece. Ayudar a un conflictivo no solo es ineficaz, sino peligroso. Puede arrastrarte a su mundo de intrigas, contaminar tu alma con su veneno, robarte la paz que tanto anhelas. Jesús fue claro en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero ser pacificador no es ser complaciente, no es tolerar el desorden, es saber
decir basta. Saber guardar silencio cuando las palabras ya no edifican y retirarse cuando la confrontación solo alimenta el fuego. Si alguien insiste en dividir, en provocar, en sembrar rencor, no insistas tú en rescatarlo. La mejor ayuda que puedes ofrecer es dejarlo enfrentar su propio eco, ese vacío que deja la destrucción que provocó. Porque quizás, cuando todo a su alrededor se haya desmoronado, escuche finalmente la voz de Dios, llamándolo al arrepentimiento. Y si alguna vez sientes el impulso de entrar en una pelea que no es tuya, recuerda el ejemplo de Moisés. No todos los enfrentamientos requieren tu espada. Algunos solo requieren tu fe, tu silencio y tu confianza en que Dios juzga con justicia. Moisés cayó al suelo, con el rostro cubierto de lágrimas, no por debilidad, sino porque entendía que las batallas más poderosas no siempre se libran con los brazos alzados, sino con las rodillas dobladas y el corazón rendido delante del Dios viviente. Hay guerras que solo se vencen cuando dejamos que el Señor tome el timón. Número 7. La clase de persona que no merece tu ayuda es el idólatra. A veces nos topamos con hombres y mujeres que aparentan ser espirituales. Hablan de Dios, pronuncian palabras que suenan piadosas y hasta bendicen con sus labios, pero en lo profundo han cambiado la gloria eterna por baratijas terrenales. Su prioridad ya no es el reino, sino sus posesiones. En lugar de buscar el rostro del Señor, corren tras la sombra del oro, del poder o de relaciones que se han convertido en altares disfrazados. ¿Te acuerdas de Éxodo 32? Mientras Moisés subía al monte a recibir la ley sagrada, el pueblo, impaciente y cegado por la ansiedad, convenció a Aarón de fabricarles un dios. No uno verdadero, sino algo que pudieran ver, tocar, controlar. Fundieron oro, moldearon un becerro y dijeron: este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. ¡Qué tragedia! Un pueblo que había probado la fidelidad de Dios, que cruzó el mar en seco, que comió del pan celestial, ahora inclinaba su alma ante un pedazo de metal sin aliento. Ese es el camino del idólatra. Cambia al Dios vivo por lo que no respira ni responde. Por placeres fugaces, por vínculos destructivos, por objetos que brillan pero no redimen. Y lo más peligroso, intentan arrastrarte con ellos. Te dicen que sus logros vienen de sus ídolos, que su prosperidad es mérito propio, y olvidan que toda bendición proviene del Creador. Ayudar a alguien que ha reemplazado a Dios por lo material es caminar sobre terreno inestable, porque quien adora lo terrenal no valora lo eterno. Puede que tu ayuda no sane su alma, sino que fortalezca su apego a lo que lo está destruyendo. Si decides ayudar, hazlo con discernimiento, porque no faltará quien use tu compasión para alimentar su codicia. Moisés no titubeó. Al ver al pueblo arrodillado ante el becerro, destruyó el ídolo, lo pulverizó y obligó a los israelitas a beber ese polvo. Fue un acto duro, sí, pero necesario. A veces, la única manera de liberar a un corazón atado a la idolatría es confrontarlo con la verdad, que sus dioses son de cartón, que sus esperanzas están mal colocadas y que solo Dios es fuente de paz y provisión verdadera. La idolatría no siempre lleva forma de estatua. A veces se esconde en una cuenta bancaria, en un trabajo que consume el alma, en una relación que ocupa el lugar de Dios, en un nombre reconocido por los hombres pero vacío ante el cielo. Y quien vive en esa mentira puede clamar por tu ayuda, no para ser libre, sino para seguir construyendo su cárcel. Si extiendes tu mano, hazlo con sabiduría. No le entregues más oro para su becerro. No contribuyas al crecimiento de sus ídolos. Ofrécele la verdad, aun si eso incomoda, aun si duele, porque a veces la verdadera ayuda no es dar más, sino desmontar aquello que ha usurpado el trono de Dios en su corazón. Y hay algo más que no mencionamos al principio, pero que ahora no podemos callar.
Existe un tipo adicional de persona que también necesita ser nombrada. Son aquellos que una y otra vez rechazan la voz de Dios. No porque no la escuchen, sino porque han endurecido tanto su corazón que ya no quieren ser transformados. Éxodo 9:12 nos presenta uno de los ejemplos más fuertes: Faraón. Las plagas llegaban como señales, como advertencias, como llamados al arrepentimiento. Dios hablaba, Moisés y Aarón obedecían. Pero cada vez que la misericordia tocaba las puertas del palacio, el corazón de Faraón se volvía más duro. Tenía la oportunidad de humillarse, de reconocer al Dios verdadero, de liberar a su pueblo, pero eligió cerrarse, eligió resistir, eligió arrastrar a su nación al juicio. Así actúan aquellos que rechazan la corrección divina. Les hablas, les aconsejas, les muestras el camino, pero ellos endurecen aún más su espíritu. No solo desobedecen, se rebelan, desprecian el consejo, ignoran el llamado, se burlan del arrepentimiento. Y si tú te sientes llamado a ayudar a uno de ellos, recuerda esto: el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre. Hay un momento para hablar y otro para callar, un tiempo para sembrar y otro para dejar que la tierra quede en barbecho, porque no puedes cambiar a quien se niega a ser tocado por la gracia. Solo Dios puede quebrar el corazón de piedra y hacerlo carne. Tú solo sé fiel, sé luz, sé verdad y ora con fervor, porque aún el alma más terca puede ser transformada por el poder de la cruz. Algunas personas se aferran con terquedad a sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones les han llevado al dolor, al fracaso, a la soledad. No buscan corregirse ni abrir su corazón a otra posibilidad. Culpabilizan a otros por lo que viven y levantan muros tan altos que ni la verdad puede alcanzarlos. Lo más doloroso es que cuando uno intenta extender la mano para rescatarlos, ellos no solo desprecian esa ayuda, sino que pueden volverse contra quien desea verlos libres. ¿Recuerdas al faraón de Egipto? Aunque había visto el poder de Dios una y otra vez, persistió en su necedad. Aun cuando todo se derrumbaba a su alrededor, decidió perseguir al pueblo del Señor. No fue solo una actitud terca, fue una rebelión consciente. Y hubo un momento donde Dios mismo endureció su corazón, no porque el Señor quisiera su ruina, sino porque Él había elegido rechazarlo tantas veces que Dios lo entregó a su propio deseo. Eso, querido hermano, es una advertencia para nosotros. Hay un punto donde el corazón del incrédulo se cierra por completo, donde nuestras palabras ya no penetran y nuestra compasión ya no puede obrar. En ese momento, lo más sabio que podemos hacer no es insistir, sino retroceder, orar y dejar que el Espíritu de Dios trate directamente con esa alma. Porque hay corazones tan endurecidos que solo el juicio de Dios podrá quebrarlos. No estamos llamados a desgastarnos intentando convencer a quien ha decidido no escuchar. Si insistimos más allá del tiempo de Dios, podemos agotar nuestra fuerza espiritual, alejarnos de nuestra misión y terminar arrastrados por emociones que no vienen del Señor. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio, un tiempo para ayudar y un tiempo para confiar en que Dios hará lo que nosotros no podemos. A lo largo de este camino hemos hablado de personas que se aprovechan de nuestra misericordia, pero hay algo aún más sutil: la manipulación disfrazada de necesidad. Jesús nos advirtió: sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Él no estaba promoviendo la desconfianza, sino enseñándonos a mirar con discernimiento. Cuando alguien se acerca con lágrimas, con palabras conmovedoras, con historias de sufrimiento, nuestro primer impulso es tender la mano. Pero no todo clamor viene del dolor genuino. Algunos saben tocar nuestras fibras más sensibles,
para arrastrarnos a su juego. Y si no discernimos, terminamos siendo guiados por sus emociones, no por la voluntad del Padre. Cristo sabía que enviaría a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Por eso no les dijo que cedieran ante cada voz, ni que dijeran sí a todo pedido. Les pidió astucia, esa sabiduría que nos hace ver más allá de las apariencias. Ser astutos no es ser fríos, es ser prudentes, es observar los frutos, no solo escuchar las palabras. Es preguntarnos, ¿esta persona quiere realmente cambiar o solo desea una salida momentánea? Pensemos en cómo actúa una serpiente. No se lanza a cualquier estímulo. Observa, evalúa, espera el momento justo. Así también debe ser nuestro discernimiento. Antes de ofrecer ayuda, observemos el patrón de esa vida. ¿Es alguien que ha recibido consejo antes y lo ha ignorado? ¿Es alguien que solo busca dinero, pero rechaza la corrección? Pero el Señor no nos pidió solo astucia. También nos llamó a ser sencillos como palomas. Esa sencillez que mantiene el corazón puro, que evita que la decepción nos endurezca, que nos recuerda que aún después de ser heridos, no debemos cerrarnos al amor. Porque cuando alguien nos manipula, la tentación es cerrarle la puerta a todos. Y ahí es cuando perdemos la ternura que el Espíritu ha sembrado en nosotros. La sencillez nos protege del rencor. Nos recuerda que, aunque algunos se aprovechen de nuestra bondad, aún hay muchos que realmente necesitan del amor de Dios en nuestras manos. Debemos aprender a discernir sin perder la compasión, a decir no cuando sea necesario sin dejar de amar, a corregir sin condenar. Imagina a alguien que se te acerca entre llanto y súplicas, diciendo que no puede más, que necesita de ti. Pero cuando tú le ofreces una solución basada en principios, en verdad, en arrepentimiento, esa persona se molesta, se aleja o te desprecia. Esa es una señal, porque quien realmente quiere ser restaurado no busca solo consuelo, busca dirección, está dispuesto a ser confrontado. Jesús lo vivió. Después de alimentar a miles, muchos volvieron, no por su palabra, sino por el pan. Pero Él no les dio más pan, les ofreció la verdad. Y al oírla, muchos lo dejaron. Porque el verdadero seguimiento no se basa en lo que Dios nos da, sino en quién es Él. Así también debemos actuar, amar con verdad, ayudar con propósito. Y si eso significa decir no, que así sea. Porque quien de verdad desea ser transformado, aceptará la verdad, aunque duela. No busquemos la aprobación humana, sino la dirección divina. No temamos ser rechazados si estamos obedeciendo al Señor. Ser sabios como serpientes y mansos como palomas. ¿Cómo lograr tal equilibrio sin caer en la dureza ni en la ingenuidad? Amado hermano, esa es la batalla diaria de quien sigue a Cristo con un corazón sincero. Porque el amor verdadero no es ciego ni complaciente. Es un amor que ve con los ojos del Espíritu y discierne cuando una mano extendida viene a recibir y cuando pretende arrebatar. Jesús conocía la naturaleza humana. Sabía que no todos los que claman Señor, Señor, buscan al Padre. Por eso nos advirtió con firmeza en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estas palabras, aunque duras a los oídos carnales, son un escudo para el alma que desea caminar en verdad. No hablaba Jesús de animales, sino de actitudes. El perro callejero no reconoce el valor de lo sagrado. El cerdo no distingue una joya de una piedra. Así hay quienes menosprecian la fe, burlan la gracia y manipulan la compasión del creyente para su propio beneficio. Y uno se pregunta, ¿cómo reconocerlos? No vienen con cuernos ni con ira en la mirada. Al contrario, se presentan con palabras suaves, con aparente devoción, con súplicas disfrazadas de fe. Piden oración, apoyo, consuelo,
pero su interés no es hallar a Dios, sino obtener provecho. Cuando les decimos no, su mansedumbre se transforma en reproche. Sus palabras dulces se tornan en acusación. Entonces comprendemos que no buscaban al Salvador, sino un salvavidas. Número 1. Debemos aprender a decir no sin culpa. Ese no a tiempo puede ser la muralla que impida un abuso emocional, espiritual o incluso económico. El que de verdad ama a Dios acepta el consejo, la corrección y hasta la negativa con humildad. Pero el que solo busca su ganancia reacciona con enojo, con desprecio, con manipulación. Número 2. Nuestra paz es un tesoro del cielo. No debemos permitir que nadie la robe escudándose en la fe. Cuando alguien usa la culpa para hacernos ceder, no está buscando a Dios. Está tomando lo sagrado para manejarlo a su antojo. Y eso, hermano, es peligroso. El enemigo no siempre viene como un león rugiente. A veces viene como una voz piadosa que quiere quebrantar tu alma desde adentro. Número 3. Aprende a confiar más en el discernimiento del Espíritu Santo que en las apariencias. Jesús lo dijo claro en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que aparenta piedad tiene un corazón rendido. No todo el que habla de Dios lo conoce. El que verdaderamente busca al Señor no necesita disfraz, no tiene doble agenda, no recurre a la manipulación. Jesús amó con profundidad, pero también discernió con claridad. No entregó lo santo a quienes lo despreciaban. No puso su tesoro en manos de quien lo pisotearía. Y nosotros, como sus discípulos, debemos hacer lo mismo. Porque, amados, la compasión sin discernimiento puede ser el pasillo que conduce al abuso. Y quien valora lo sagrado jamás lo exige. Jamás lo toma por la fuerza. Jamás lo transforma en herramienta de control. Número 4. Hay ocasiones en que nuestro deseo de ayudar se vuelve una trampa. Advertimos, aconsejamos, insistimos, pero la persona persiste en sus caminos. Cierra su corazón, rechaza toda exhortación, se enoja con la corrección. ¿Hasta cuándo debemos insistir? Proverbios 29:1 lo dice con claridad. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta palabra no es solo para el que rechaza la voz de Dios, también es para el que, por amor malentendido, sigue hablando cuando Dios ya ha dicho basta. A veces, el silencio es la obediencia. A veces, apartarse es el acto más sabio, porque cuando alguien ha decidido no escuchar, nuestra ayuda ya no sana. Se convierte en carga, se transforma en lucha estéril. Pensemos en aquellos que recibieron consejo tras consejo, advertencia tras advertencia. Amigos, familia, líderes espirituales, todos clamaron a una misma voz, pero el corazón endurecido se irrita, se siente atacado, se cierra aún más. Hermano, hermana, el amor verdadero no siempre dice sí. El amor verdadero no siempre insiste. El amor verdadero sabe cuándo hablar y cuándo soltar. Jesús nunca dejó de amar, pero tampoco permitió que su amor fuera pisoteado. Hoy, si has entregado tus perlas a quien no las valora, si has ofrecido lo santo a quien lo rechaza, no te condenes. Aprende, vuelve a Cristo, pídele discernimiento. Él no quiere que endurezcas tu corazón, sino que lo protejas con sabiduría. Y si hoy alguien te manipula en nombre de la fe, recuerda, tú no estás llamado a complacer a todos, sino a obedecer al Señor, porque al final solo Él ve el corazón, y solo en Él hallaremos descanso para el alma y dirección para cada paso. Cada palabra que intenta corregirlo se convierte en una piedra más que levanta su muralla. Así es el corazón del que ha decidido cerrar sus oídos a la verdad. En vez de detenerse a considerar, se justifica. En vez de quebrantarse, se endurece aún más.
En lugar de abrirse a la luz, se aferra con uñas y dientes a su propia oscuridad. Y así, ladrillo sobre ladrillo, se alza una fortaleza tan gruesa que ni el susurro del espíritu puede atravesarla. Y cuando seguimos intentando alcanzar a esa persona, cuando insistimos una y otra vez con palabras llenas de amor, terminamos agotados. Nos drena la energía, nos roba la paz. Empezamos a preguntarnos si el problema somos nosotros, si hemos fallado, si realmente Dios nos llamó a hablar. Y aquello que nació de la compasión se transforma en una carga que desgasta el alma. La palabra de Dios nos muestra que hay un momento para hablar y también hay un momento para callar, no por falta de amor, sino por obediencia y sabiduría. Porque continuar exhortando a quien ya ha decidido no escuchar es como gritar en medio de un desierto. Las palabras se evaporan, no quedan. Jesús lo dejó claro a sus discípulos: si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. ¿Por qué esta instrucción tan firme? Porque hay corazones que, por decisión propia, se han vuelto piedra. Y cuando alguien ha sellado su alma contra la voz de Dios, nuestras palabras no solo se vuelven ineficaces, sino que pueden terminar volviéndose en nuestra contra. No verán amor, verán ataque, no verán preocupación, verán juicio. Y entonces el que no quiere ser corregido arremete contra el que intenta ayudar. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo seguir sin perder la paz? La respuesta está en el secreto de la oración. Cuando nuestras palabras ya no alcanzan, cuando nuestras exhortaciones solo provocan rechazo, es hora de retirarse a la presencia del Señor. Porque lo que nosotros no logramos con argumentos, el Espíritu Santo puede obrarlo con un susurro. Donde nuestra voz no puede penetrar, la voz de Dios puede romper cadenas invisibles y ablandar el alma más endurecida. Pero mientras tanto, debemos guardarnos, proteger nuestro espíritu, no involucrarnos más allá del límite que el Señor marca, no permitir que nuestra paz se extinga en medio de la necedad ajena, porque al final la verdadera corrección no nace del hombre, sino de Dios. Y hay quienes solo despertarán cuando el muro que construyeron les caiga encima y ya no quede más escape que mirar hacia el cielo y clamar por misericordia. A veces, el acto más difícil y más sabio es dar un paso atrás, no porque hayamos dejado de amar, no porque nuestro corazón se haya endurecido, sino porque hemos entendido que seguir insistiendo con quien ha decidido cerrar su alma puede convertirse en una trampa espiritual. En Jeremías 7:16, Dios le dice a su profeta algo impactante: tú pues no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé. Estas palabras nos confrontan. ¿Cómo es posible que Dios, el Padre de misericordias, diga eso? Porque Él conoce los corazones. Sabe cuándo un alma ya ha sido advertida, ya ha sido exhortada, y aún así ha elegido rebelarse. No se trata de falta de oportunidad, se trata de una decisión consciente de rechazar la voz de Dios. Jeremías, en su amor por el pueblo, habría seguido intercediendo, pero el Señor le muestra que hay un momento donde incluso la intercesión cesa, no porque Dios se haya cerrado, sino porque el hombre ha cerrado su puerta. Y cuando eso ocurre, cuando el alma ha decidido adorar a otros dioses, seguir sus propios caminos y despreciar la corrección divina, insistir se vuelve inútil. Esta es una lección dolorosa, pero necesaria. Hay personas que, al notar nuestro deseo sincero de ayudar, nos atrapan en un ciclo de falsas promesas, manipulaciones disfrazadas de arrepentimiento, y nos desgastan. Piden consejo, pero no lo aplican. Lloran, pero no cambian. Nos permiten ayudarlos, pero vuelven una y otra vez al mismo abismo. Si no aprendemos a discernir el momento de detenernos,
seremos arrastrados a una espiral que nos aleja de la paz, nos debilita en la fe y nos aparta del propósito de Dios, porque quien ama las tinieblas no busca la luz para cambiar, sino para arrastrar a otros hacia la misma oscuridad. Nos agotamos intentando transformar a alguien que no quiere ser transformado. Perdemos la serenidad tratando de encender una luz que ha sido apagada por voluntad propia. ¿Cómo saber cuándo alejarse? Jesús nos dio la clave: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si después de tantos consejos, de tantas advertencias, de tanto amor derramado, no hay fruto de arrepentimiento, no hay cambio real, entonces es señal de que el corazón no busca restauración, sino continuar en su camino. Y es allí, en ese momento, cuando debemos dejar de hablar y comenzar a orar, no desde el enojo, sino desde el quebranto, no para que cambien por nosotros, sino para que Dios, en su infinita misericordia, los alcance donde nosotros ya no podemos llegar. Segundo, es vital que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay momentos en los que Él nos impulsa a seguir insistiendo, a no rendirnos frente a la indiferencia de quien amamos. Pero hay otros momentos más duros en los que nos llama a dar un paso atrás, a soltar, a permitir que esa persona enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Porque hay heridas que solo el dolor puede abrir, ojos que solo el quebranto puede despertar, cuando nuestras palabras ya no logran penetrar el corazón. Y tercero, debemos recordar con humildad que no somos el salvador de nadie. Solo Dios tiene el poder para transformar lo que el hombre ha endurecido. Nuestra tarea es sembrar la verdad, ofrecer la mano con compasión, pero también reconocer el momento en que debemos retirarnos, cuando esa ayuda comienza a ser rechazada o usada para manipularnos. Jeremías lo vivió. Vio al pueblo caminar directo hacia su ruina, no por falta de amor ni por desinterés, sino por obediencia. Porque cuando Dios dice que ya no intercedamos, es porque ha llegado la hora en que solo su juicio puede quebrantar al rebelde. Y aunque alejarnos pueda rompernos el alma, es un acto de fe, de entrega, de confianza total en que el Señor, que ve lo que nosotros no vemos, obrará para quebrar, restaurar y redimir a aquellos que, aunque lo nieguen, siguen siendo hechura de sus manos. Ayudar al prójimo es un mandato celestial, pero cuando nuestro corazón vive entregado por completo al dar, podemos olvidar algo crucial: nuestra propia fortaleza interior. Gálatas 6:9 nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien, porque si perseveramos, a su tiempo cosecharemos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese cansancio nos consume hasta los huesos? ¿Qué sucede cuando, en nuestro afán por ayudar, terminamos vacíos, agotados y sin fuerzas para continuar? El agotamiento emocional es una de las trampas más sigilosas del enemigo. No se presenta con estruendo, no golpea de repente, se infiltra poco a poco a través de promesas rotas, de rechazos silenciosos, de la ingratitud y la manipulación. Nos volcamos a salvar, a cargar los pesos de otros, a escuchar sus quebrantos una y otra vez, a dar más allá de lo que tenemos, hasta que un día despertamos sin aliento, sin esperanza, cuestionando si todo ha valido la pena, incluso dudando del propósito que Dios nos dio. Jesús lo comprendía. Por eso, en medio de multitudes hambrientas de su palabra, se apartaba para orar, para estar a solas con el Padre, para renovar su alma. No lo hacía por falta de amor, sino porque sabía que un corazón agotado no puede escuchar la voz de Dios con claridad. Un corazón cansado se convierte en terreno fértil para la duda, la confusión y el resentimiento. Imagina a alguien que ha invertido meses, incluso años, en ayudar a una persona que promete cambiar, que agradece con palabras, pero nunca con hechos, que tras cada ayuda regresa al mismo punto.
palabras de aliento que se pierden como gotas en el desierto, consejos que parecen caer en el olvido, sacrificios que no dan fruto. Ese agotamiento no es solo una consecuencia, es una trampa que nos empuja a decisiones equivocadas. Número 1. Podemos terminar ayudando por obligación, no por convicción. Damos porque sentimos culpa, porque creemos que si dejamos de hacerlo, fallamos como creyentes. Pero dar desde un alma vacía no es amor, es abandono de uno mismo. Número 2. Perdemos el discernimiento espiritual y comenzamos a ver a todos con sospecha, como si cada necesidad fuera un intento de aprovecharse. El dolor acumulado endurece el corazón, y donde antes había compasión, ahora brota amargura. Ya no vemos con los ojos del espíritu, sino con una mirada herida, proyectando en otros las decepciones que no sanamos. Y número 3, caemos en la desesperanza, creyendo que todo fue en vano. Olvidamos que las semillas no germinan de inmediato, que a veces no veremos el fruto de nuestro trabajo, pero eso no significa que no habrá cosecha. ¿Cómo evitamos estas trampas? Solo hay un camino: aprender a renovar nuestras fuerzas en el Señor. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No es un descanso físico solamente, es un reposo del alma, un refugio para el corazón agotado, una promesa para el que se siente al borde del abandono. Porque cuando descansamos en Él, recuperamos la visión, la esperanza y el gozo de servir, no desde la exigencia, sino desde la gracia. No se trata de abandonar el bien, sino de aprender a hacer el bien sin sacrificar la paz de nuestro corazón. A veces, en nuestra pasión por ayudar, insistimos en ofrecer nuestras manos a quienes no desean ser levantados. Pero hay momentos en los que el alma necesita retirarse, encontrar reposo en la presencia del Señor, ser restaurada por su palabra y rodearse de aquellos que también caminan en fe y pueden darnos aliento cuando sentimos que se nos escapan las fuerzas. Porque hasta el labrador más diligente necesita detenerse, afilar sus instrumentos y renovar sus brazos antes de salir nuevamente al campo. No nos cansemos de hacer el bien, sí, pero tampoco dejemos que ese deseo noble se convierta en una carga que nos robe la claridad espiritual. El enemigo sabe disfrazar el agotamiento como virtud, y cuando estamos exhaustos, nuestra visión se nubla, nuestro juicio se distorsiona. Recordemos que la cosecha prometida por Dios llega a su tiempo, pero solo si no desmayamos, solo si aprendemos a pausar y descansar en Él. La obra no depende de nuestra fuerza, sino de su poder. Nosotros sembramos, pero es Él quien da el crecimiento. Ayudar es un llamado sagrado, pero también es un terreno donde la crítica germina con facilidad. Cuando decimos no a ciertas peticiones, cuando trazamos límites o cuando discernimos que alguien no busca sinceramente un cambio, es común que se nos acuse de ser fríos, duros, incluso faltos de amor. Pero Jesús mismo nos enseñó que a veces decir no es obedecer al Padre, no rechazar al prójimo. En Lucas 4 vemos cómo Jesús, después de predicar en la sinagoga, fue presionado por la multitud para hacer milagros. Ellos querían señales, espectáculo, querían lo que otros pueblos habían recibido. Pero Él, conociendo sus corazones, no accedió. No porque no pudiera, sino porque sabía que sus motivaciones no eran la fe, sino la conveniencia. Su negativa desató una furia desmedida. Lo expulsaron, lo llevaron a un precipicio, quisieron arrojarlo. Lucas 4, 29, 30. ¿Por qué tanta ira? Porque Jesús no satisfizo sus expectativas. No les dio lo que querían, y eso, a sus ojos, fue falta de compasión. Pero Él no explicó, no se defendió, no permitió que el enojo de otros dictara su camino. Caminó en medio de ellos y siguió. Porque la verdadera compasión no siempre dice sí,
A veces es permanecer firme en la verdad, aunque otros lo interpreten como indiferencia. ¿Cuántas veces nos han juzgado por no acceder a una solicitud que sabíamos que era insincera? ¿Cuántas veces hemos sido malinterpretados por no prestar dinero a quien nunca quiso devolverlo? ¿O por no intervenir en un conflicto donde solo empeoraríamos las cosas? Si cedemos ante esas acusaciones, comenzamos a actuar no por convicción, sino por temor. Hacemos lo que no deberíamos hacer, solo para no ser criticados, para no parecer malos cristianos. Pero entonces, nuestro motor ya no es el amor, sino la culpa. Jesús jamás cayó en esa trampa. Él sabía que su misión no era agradar al pueblo, sino obedecer al Padre. Y nosotros, si queremos caminar como Él, debemos hacer lo mismo. Cuando alguien cuestione tu compasión, pregúntate: ¿estoy siendo insensible o estoy obedeciendo lo que el Señor me ha mostrado? ¿Estoy cerrando los ojos ante una necesidad real o estoy discerniendo una manipulación disfrazada de necesidad? Decir no puede ser un acto de amor, porque permitir que alguien continúe en un camino destructivo no es ayudar, es participar en su ruina. Y cuando decidimos permanecer en la verdad, estamos cuidando no solo nuestra conciencia, sino también el propósito eterno que Dios ha puesto en nuestras manos. Jesús fue rechazado, calumniado, despreciado, pero nunca dejó que las voces del pueblo dirigieran sus pasos. Caminó entre ellos y siguió adelante, porque quien está centrado en la voluntad del Padre no necesita justificar cada decisión ante aquellos que solo buscan satisfacción momentánea. Si alguna vez te encuentras al borde de ese precipicio, rodeado de demandas injustas, recuerda lo que hizo Jesús. No respondió al clamor de la carne, sino que obedeció al llamado del cielo. Mantente firme, no retrocedas, ni trates de convencer a quienes no desean escuchar. Atraviésalos con la mirada puesta en el cielo y continúa por el sendero que Dios trazó para ti, porque la verdadera compasión no significa ceder ante las expectativas humanas, sino permanecer fiel al llamado del Señor, incluso si eso implica ser incomprendido, señalado o rechazado. A lo largo de este camino hemos descubierto que no todos los que claman necesitar ayuda merecen nuestro socorro. El enemigo también sabe vestirse de necesidad. Hemos aprendido que hay momentos en los que el ayudar puede abrir la puerta al engaño, desviándonos del propósito eterno que Dios ha diseñado para nosotros. Y eso nos deja una gran pregunta: ¿cómo podemos conservar un discernimiento espiritual agudo en un mundo lleno de apariencias convincentes? ¿Cómo proteger nuestro corazón de los falsos brillos que tratan de imitar la luz verdadera? Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta palabra no es una exageración, es una alarma espiritual para los tiempos que vivimos. El engaño no siempre viene con rostro oscuro. Muchas veces se disfraza con palabras dulces, gestos amables y promesas que parecen venir del cielo. No serán señales comunes, serán prodigios tan impresionantes, tan seductores, tan parecidos a lo divino, que podrían engañar incluso a aquellos que caminan de cerca con Dios. ¿Y tú, cómo puedes mantenerte firme en medio de esa neblina espiritual? ¿Cómo evitar resbalar cuando el terreno parece seguro, pero está minado de mentiras? Aquí quiero compartir contigo 5 claves que han sido bálsamo y espada para muchos creyentes. Primera clave: vuelve a la palabra de Dios, no a tus emociones, no a lo que te dice el vecino o lo que viste en un video. Vuelve a las Escrituras. La verdad de Dios no cambia con las estaciones ni se contamina con las modas. Hebreos 4:12 nos recuerda:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es esa palabra la que divide la mentira de la verdad, lo santo de lo engañoso. Es tu mapa, tu brújula y tu escudo. Segunda clave: escucha la voz del Espíritu Santo. El discernimiento no es un instinto humano, es un don que nace de la comunión. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Pero si no detenemos nuestra carrera para escuchar su susurro, si no apartamos tiempo para estar a solas en oración, para buscar su rostro, entonces caminaremos con los ojos abiertos, pero el alma dormida. Y ahí es cuando el error se cuela como verdad. Tercera clave: observa los frutos, no las palabras. En Mateo 7:16, el Señor fue claro: por sus frutos los conoceréis. Hay quienes hablan con autoridad, hacen milagros, impresionan con su espiritualidad, pero sus frutos los traicionan. Un corazón alineado con Dios no manipula, no codicia, no miente. Si el árbol está podrido por dentro, tarde o temprano su fruto lo delatará. No te dejes seducir por lo espectacular. Examina lo invisible, lo que brota con el tiempo. Cuarta clave: permanece humilde y dispuesto a ser enseñado. El mayor enemigo del discernimiento es el orgullo espiritual. Cuando alguien dice: a mí eso no me puede pasar, ya está más cerca del abismo de lo que cree. Jesús mismo advirtió que incluso los escogidos podrían ser engañados. Nadie está por encima del riesgo. La humildad es la puerta por donde entra la corrección. Aceptar que pudimos haber sido confundidos es el primer paso para ser restaurados. Quinta clave: no actúes con prisa. El enemigo sabe cómo presionar con urgencia, cómo crear una atmósfera donde todo parece ahora o nunca. Pero Dios no se mueve en la ansiedad. Isaías 30:21 nos dice: y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Si no hay paz, espera. Si hay confusión, detente. Mejor es demorar un paso que lamentar una caída. El que confía en Dios sabe esperar hasta oír su voz clara y apacible. Querido hermano, querida hermana, el discernimiento no es un logro que alcanzamos una vez y ya. Es una lámpara que necesita aceite cada día. Es una disciplina, una entrega constante, una conexión viva con el cielo. Jesús nos alertó de los falsos profetas, no para que vivamos con temor, sino para que estemos en vela, porque vendrán tiempos, y ya están aquí, donde el engaño será tan fino, tan bien disfrazado, que arrastrará a multitudes. Pero tú puedes permanecer, tú puedes ser preservado. Si mantienes tus ojos en Cristo, tus oídos atentos a su voz y tu corazón en la palabra, no serás confundido. Y si alguna vez has caído en el lazo del error, no te cubras de vergüenza. Vuelve, arrepiéntete. Pide a Dios que afine nuevamente tu espíritu, que te levante con más sabiduría y te fortalezca para que no tropieces otra vez. Él es fiel y en su fidelidad hay restauración, hay claridad y hay victoria. Porque cuando el día termina y el silencio cae sobre nuestra alma, lo que verdaderamente importa no es solo evitar el engaño, sino permanecer firmes en la verdad eterna. No por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo camina a nuestro lado, abriéndonos los ojos y sosteniéndonos con su gracia. Has llegado hasta aquí, y eso dice algo profundo de ti. ¿Sabes por qué? Porque muchos inician, pero pocos perseveran hasta el final. Muchos buscan bendiciones, pero pocos buscan al dador. Muchos se alimentan del pan, pero rechazan la palabra. Tú no eres como aquellos que solo buscan un milagro sin querer conocer al Dios que lo concede. No eres de los que se quedan varados en el camino, fascinados por las luces de este mundo. Tú has llegado hasta el final, y eso no es casualidad. Eso es señal de que hay algo especial en ti. Es evidencia
de que has sido apartado, llamado, elegido por Dios. Hoy hablamos de algo crucial. Número 1, aprendimos a reconocer a aquellos que no merecen nuestra ayuda. A los insensatos que desprecian la sabiduría divina. A los manipuladores que usan el amor como una cadena. A los que ocultan mentiras bajo máscaras de bondad. A los que solo se acercan por interés. A los perezosos que rechazan la responsabilidad. A los conflictivos que siembran división donde deberían sembrarse puentes. Y a los idólatras que han cambiado al Dios vivo por cosas que perecen. Pero también descubrimos un octavo tipo, aquellos que endurecen su corazón frente a la corrección de Dios, hasta que ni siquiera su voz puede penetrarles. Y en cada enseñanza, la luz de Cristo nos iluminó. Aprendimos a discernir con sabiduría, a ser prudentes como serpientes, pero puros como palomas. Aprendimos que nuestras perlas son sagradas y no deben ser arrojadas ante quienes las pisotean. Aprendimos a proteger nuestro corazón, a no dejar que el cansancio ni el engaño lo contaminen. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque conocimiento sin acción es como semilla en tierra dura. Nunca da fruto. No basta con saber a quién no ayudar. Dios te llama también a discernir a quién sí extender la mano, a quién confiar tu tiempo, tu atención, tus oraciones. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces tu compasión fue despreciada? ¿Cuántas veces tu ayuda fue usada sin gratitud? ¿Cuántas veces tus palabras cayeron como lluvia sobre piedra? Quizás hoy el Señor te está quitando las vendas de los ojos. Quizás hoy te está mostrando con claridad quién está abusando de tu bondad y quién verdaderamente anhela ser sanado. Si has llegado hasta aquí, si realmente deseas aplicar lo aprendido, escribe en tu corazón. Y si puedes, coméntalo también esta frase: mi ayuda tiene un propósito. Que esa frase sea como una marca de fuego, una señal de que estás entre aquellos que no solo oyen, sino que obedecen, que no solo entienden, sino que actúan. Y si esta palabra ha hablado a tu corazón, no la dejes pasar como una emoción más. Tal vez el Señor te ha traído hasta aquí para recordarte que Él sigue hablando, que su voz aún resuena en medio del ruido del mundo. Si sientes que esta enseñanza ha sido luz para tu vida, te invito con todo mi corazón a formar parte de esta comunidad de fe suscribiéndote al canal. Así podrás seguir recibiendo palabras que te acerquen día tras día al corazón del Padre. Cuando activas las notificaciones, estás diciendo: no quiero quedarme dormido, no quiero caminar a ciegas, quiero oír la voz de Dios cada vez que Él quiera hablarme. Si ya formas parte de esta comunidad, doy gracias a Dios por ti. Eres uno de esos pocos que han decidido mantenerse despiertos. Pero si aún no lo has hecho, hoy es el día. No pospongas más. No seas de los que oyen la verdad y luego vuelven a su rutina como si nada hubiera pasado. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una última pregunta que puede cambiar tu vida. Hoy hemos hablado de personas que no merecen nuestra ayuda, pero ¿y nosotros? ¿Estamos valorando la ayuda que Dios nos da? ¿O estamos comportándonos como los mismos necios, como los mismos idólatras, como los mismos manipuladores que acabamos de señalar? Tal vez el mayor engaño no está fuera, sino dentro de nosotros. Porque el enemigo no siempre llega vestido de maldad. A veces se disfraza de orgullo, de excusas, de autosuficiencia. Así que cuando este video termine, detente un momento. Pregúntate: ¿estoy viviendo lo que he aprendido? ¿Estoy ayudando con sabiduría? ¿O estoy echando perlas donde solo hay desprecio? ¿Estoy dejando que el desánimo me nuble el discernimiento? Hoy es el día. Hoy es la oportunidad para renovar tu compromiso con la verdad, para recordar que tu ayuda tiene un propósito y que no puedes seguir entregándola
a quienes desprecian lo sagrado. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te despierte cada día con hambre de su palabra. Esta enseñanza no termina aquí, apenas comienza. Nos vemos en el próximo encuentro.